Bien, aquí tenemos un ejercicio acerca de triángulos oblicuángulos. Cuando nos habla de resolver un triángulo oblicuángulo, básicamente es hallar todos los datos que nos faltan. Recordemos que un triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos, además del área, y si acaso se pide también el perímetro. Entonces, es necesario siempre anotar los datos que se tengan. Datos. Tenemos el lado A, sí, vale 40 metros. Tenemos el lado B también, vale 55 metros. Tenemos el lado C, que es igual a 50 metros. Bien, verificamos ahora los ángulos. Recordemos que tenemos 3 ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo A, siempre para denotar que es un ángulo con un sombrerito encima. No tenemos, nos falta ese dato. El ángulo B, tampoco. El ángulo C, tampoco. El área del triángulo tampoco lo tenemos. Entonces, lo que vamos a empezar es a verificar qué fórmulas son las con las cuales puedo resolver un triángulo oblicuángulo. Tenemos lo que es el teorema de los senos, tenemos el teorema de los cosenos, tenemos la fórmula del área y tenemos lo que son la sumatoria de ángulos. Recordemos que en todo triángulo, sus ángulos internos tienen que dar la suma igual a 180 grados. Bien, tengo los 3 lados, más no tengo ningún ángulo. No me sirve el teorema de los senos. Por si acaso tengo dos formas. Una para hallar los lados y otra para hallar los ángulos. Ninguna de ellas me sirve si yo voy combinando por decirles A y B. Tengo el lado A, tengo el lado B, pero no tengo el ángulo A, no tengo el ángulo B. Tengo una ecuación con 2 incógnitas, no me sirve. Ninguno de las dos formas del teorema de los senos. Aquí, teorema de los cosenos. Tengo el lado A, sí. Tengo el lado B, sí. Tengo el lado C, sí. B, C, tengo... no tengo el ángulo A, puedo despejar. Me sirve más el coseno, el teorema de los cosenos. Entonces, para el despeje, siempre recuerden que primero tienen que despejar el término como tal. Tengo aquí, voy a utilizar esta. Y voy a hallar el coseno del ángulo A. Tengo que despejar primero el término. Este término despejo. Lo pongo así. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo que comprenden. Y en este caso, el ángulo A. Despejo el ángulo. Pero como no está solo, entonces primero despejo el término completo. Lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Va a ser 2bc por el coseno del ángulo A. Es igual b cuadrado más c cuadrado. Lo que está sumando pasa a restar, menos a cuadrado. Por lo tanto, tendré, ahora sí, despejo primero coseno. Coseno del ángulo A será igual ¿a qué? A b al cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. Y lo que está multiplicando pasa a dividir 2b por c. Entonces, el ángulo A no me está pidiendo hallar coseno del ángulo A, sino el ángulo A, despejo ángulo A. El coseno trabajará en el lado contrario como arcoseno, o lo que conocemos coseno a la menos 1. De b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado, dividido entre 2 veces b por c. Introducen todos sus datos a la calculadora. Entonces, el ángulo A será
coseno a la menos 1 de B. B vale 55 metros al cuadrado más C, que es 50 metros también al cuadrado, menos A, 40 metros al cuadrado, dividido entre 2 por 55 metros por 50 metros. Bien, para no perder decimales y demás y meterlo de golpe, simplemente hagan esto a la calculadora. Shift coseno, abren un paréntesis que va a ser esta. Posteriormente abren un segundo paréntesis aquí. Y anotan 55 al cuadrado, 50 al cuadrado, menos 40 al cuadrado. Cierran aquí el paréntesis y ponen dividido. Introducen la simbología de división. Un momento, corrijo esto. Introducen la simbología de división y anotan 2 por 55 por 50 y vuelven a cerrar al final un segundo paréntesis. Operando todo en un mismo tiempo en la calculadora, tendrán como resultado que el ángulo A es igual a 44 grados, lo ponen en grados, minutos y segundos, 44 grados, 28 minutos, y vamos a tomar en la parte entera de los segundos, que van a ser simplemente 6 segundos. Listo, ya tengo el ángulo A. Me falta todavía hallar el ángulo B y el ángulo C. Para hallar el ángulo B y el ángulo C, puedo volver a utilizar el teorema de los cosenos o el teorema de los senos, el que les convenga. Yo voy a volver a utilizar el teorema de los cosenos, pero en este caso para hallar B. El mismo despeje. Primero el término, después el ángulo. Entonces, lo que hago para hallar el ángulo B. Me voy directo a la fórmula y será el ángulo B será igual a cuadrado más C cuadrado menos B al cuadrado dividido entre 2 veces A por C. Me olvido de algo, del coseno. El ángulo B es igual a coseno a la menos 1 de toda esta operación. Introduzco los datos. El ángulo B será coseno a la menos 1 de A. A vale 40 metros al cuadrado más C, que en este caso es 50 metros al cuadrado, menos B es 55 metros al cuadrado, dividido entre 2 por 40 metros por 50 metros. Cierro paréntesis. Vuelvo a repetir. En su calculadora Shift coseno, abren un paréntesis, vuelven a abrir otro paréntesis, 40 metros al cuadrado. 40, simplemente 40 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 55 al cuadrado. Cierran paréntesis. Dividido entre 2 por 40 por 50. Y vuelven a cerrar el paréntesis que han abierto inicialmente. Listo. El resultado que van a obtener va a ser 74 grados, 24
minutos y 36 segundos. Bien, he hallado el ángulo B. Ahora puedo hallar el ángulo C. Ya tengo el ángulo B, me falta hallar el ángulo C. Esta la voy a hacer un poco más fácil, porque la voy a hallar con lo que es la sumatoria de ángulos. La sumatoria de ángulos me indica que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tienen que sumar 180 grados. Entonces, ¿qué ángulo me falta? La C. Despejo 180 grados, bueno, en este caso, el ángulo C será igual a 180 grados. Lo que está sumando pasa a restar, quiere decir menos A, pero el ángulo A vale 44 grados, 28 minutos y 6 segundos, menos el ángulo B, porque lo que está sumando pasa a restar, menos 74 grados, 24 minutos, perdón, y un momentito, menos 74 grados, 24 minutos y 36 segundos. Listo. Introducimos todos estos datos a la calculadora. Tendremos que el ángulo C es 61 grados, 7 minutos, verifiquen, y 17 segundos. Podemos tener variación en los segundos, pero no así tanto en los minutos y en los grados. Tengan mucho cuidado al realizarlo. Bien, ya tenemos todos los datos. Tengo el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Y voy a hallar el área. El área, recordemos, en un triángulo oblicuángulo es igual al producto de dos de sus lados, el que ustedes quieran. Elijo A y B. A por B. Por el seno, en este caso, seno del ángulo que comprenden estos dos lados. A y B, el ángulo que comprenden es C. Entonces, seno del ángulo C dividido entre 2. Y sustituyen a la fórmula. Entonces, sustituyendo los datos, tendremos que A vale 40 metros por B, que vale 55 metros también, y por el seno del ángulo C, en este caso 61 grados, 7 minutos y 17 segundos. Todo esto dividido entre 2. Ya pueden meter directamente en su calculadora, introducirlo. Entonces, el área será igual a 963,2 metros al cuadrado. Y ya tengo el área del triángulo. Y eso es resolver un triángulo oblicuo. Es hallar todos los datos que necesitas en un triángulo. Tienen que tener los tres lados, los tres ángulos y el área. En algunos casos les van a pedir el perímetro también. Entonces, el perímetro simplemente es la sumatoria de sus lados.